Buenos días, mis hermanos. Vamos en esta mañana con la palabra de Dios, que Dios nos hable, que Dios nos dirija, que podamos poner en práctica lo que Él nos enseña. Hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 14 y he titulado el tema de hoy, Acorralados para ver su gloria. Vamos entonces al capítulo 14, voy a hacer una lectura del capítulo 14 del 1 al 14. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta, y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Escuchen bien, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Acorralados para ver su gloria. Las personas o cada pueblo tiene una expresión particular para describir una situación terrible o un problema que les esté pasando. Por ejemplo, en nuestra Antioquia se dice, cuando uno está con problemas, dice: está metido hasta el cuello, o está entre la espada y la pared, o está en un callejón sin salida, o esa persona está acorralada, o simplemente y más paisa dicen: esa persona está jodida. Cualquiera de estas expresiones puede describir la situación en la que se encontraba Israel en este capítulo. Y es posible que en esta mañana usted identifique una situación en la que usted dice: estoy en un callejón sin salida, estoy en una encrucijada.
todas estas cosas que uno puede pensar. Veamos cuál era la situación de Israel y veamos cómo Dios actuó en este tiempo. Sí, estaban acorralados porque estaban siendo perseguidos por los egipcios. Entonces llegan a un lugar donde sencillamente al norte miran unas enormes fortalezas egipcias, al sur el inmenso mar del desierto, el inmenso desierto, perdón, de Misraim. Al oeste estaban las ciudades de Ramsés y de Gosén, egipcias, y al frente está el Mar Rojo. No tienen salida, no tienen salida. No había modo, no había manera de que los israelitas pudieran escapar ante un ataque egipcio o de cualquier otro enemigo. Se habían metido en un callejón sin salida. Desde el punto de vista militar, este había sido un movimiento suicida, porque si ellos estaban huyendo no era el camino para entrar en ese momento. Y pensándolo humanamente, sería una decisión muy torpe si yo estaba siendo perseguido llegar hasta ese punto donde iba a quedar encerrado. Pero ¿por qué llegaron hasta allí? Indudablemente el que está guiando este pueblo de Israel es Dios, a través de Moisés. Dios le dice a Moisés qué es lo que tienen que hacer, por dónde es que tienen que moverse. Por eso en el versículo 2, el Señor le dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot. No fue un accidente que llegaran allí. Dios los ha llevado a ese lugar. En Éxodo capítulo 13, en el verso 18, dice, mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Dios hizo que el pueblo rodease, es decir, Dios los está guiando y Dios los lleva a ese lugar. Porque este pueblo necesita pasar por una experiencia para ver la gloria de Dios. Entonces Dios lo había arreglado todo anticipadamente. Lo llevo a ese lugar y allí les muestro mi gloria. Hermanos, hay veces que nosotros pasamos por situaciones difíciles, encrucijadas de nuestra vida, situaciones que no entendemos, pero Dios se encarga cuando somos cristianos y nos está puliendo, está trabajando con nosotros, cuando Dios está peleando por nosotros, Él lo hace a su manera. Él lo hace a la manera de Él y muchas veces nos pone en lugares difíciles porque quiere que veamos su gloria. Eso hizo con Josué. Esa es la manera de Dios. A Josué le dijo allá en el capítulo 6, le dijo cómo tenía que conquistar a Jericó y Josué tenía otras formas. Él pensaba armar a su ejército con espadas, todas estas cosas, pero Dios le dice que se consiga unas antorchas, que las prenda y que toque unos tambores y que le dé 7 vueltas a la ciudad. Y esa es la manera de Dios. Y así es que se caen las murallas de Jericó a la manera de Dios. Dios, además de que quería mostrar su gloria, Dios lleva hasta ese lugar a los israelitas porque también Dios quiere humillar al faraón. Pues el versículo 3 dice que el faraón iba a pensar, como efectivamente pensó, que los israelitas estaban encerrados, que el desierto los había encerrado. Y entonces el faraón dice, allá es donde yo los necesito, allá es donde yo los quiero. Están rodeados y allá los voy a volver a tomar para mí. Pero Dios en ese lugar tenía otro plan. El plan de Dios era que en ese lugar iba
a humillar de una manera poderosa al faraón y a su ejército. Sencillamente Dios quería mostrar su gloria en ese momento. El plan de Dios era sacar a los egipcios de Egipto, sacar ese ejército de Egipto, hacer que persiguieran a los israelitas y hacerlos desaparecer en el mar, acabar con ellos para glorificarse. Por eso el versículo 4 dice que yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Uno no entendía cómo se glorifica Dios en Faraón. Y es que Dios se glorifica mostrando su juicio, en este caso castigando a Faraón y a su ejército, y mostrando la salvación con los israelitas al sacarlos de Egipto. Entonces Dios se glorifica en juicio o en salvación. La gloria de todas maneras es para nuestro Señor. El faraón efectivamente persigue al pueblo de Israel porque se da cuenta de que están encerrados. Versículo 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Es decir, ¿cómo se nos ocurre a nosotros? Como que reaccionaron y dijeron, ¿cómo se nos ocurre a nosotros dejar ir este pueblo? ¿Quién nos va a seguir construyendo? ¿Quién va a seguir sirviéndonos? Y efectivamente emprendió una persecución. El faraón se arrepiente entonces de haber dejado ir a este pueblo y empieza una persecución fuerte sobre ellos. Hagamos una aplicación de una vez. Nosotros cuando somos sacados del mundo por la mano poderosa de Dios, cuando Dios nos libera, entonces el enemigo empieza una persecución contra nosotros. El diablo no quiere que usted sea libre de él. El enemigo quiere mantenerlo esclavo. Y para eso le presenta aquellas cosas que a usted le gustaban, el alcohol, las drogas, la mentira, todo aquello de lo que el Señor le liberó, y vuelve y se lo presenta para ver si usted vuelve al mundo y vuelve a servirle a él. Faraón pues emplea todos sus ejércitos, su fuerza para hacerlos volver. En el versículo 6 dice que unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Es decir, escogió lo mejor que tenía. Faraón no quería un ejército mediocre ni débil o que marchara lentamente, sino un ejército fuerte, rápido, que pudiera alcanzarlos rapidito, recapturarlos y traerlos rápidamente para que fueran sus esclavos. El enemigo es igual con nosotros para hacernos volver al mundo. Utiliza lo más rápido, lo mejor que tiene, todos sus recursos para que nosotros volvamos a ser sus esclavos. Por eso la Biblia a nosotros nos alerta en Efesios capítulo 6, el verso 11, nos dice la palabra que nosotros debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque él se viene contra nosotros con todos sus recursos, con lo que más puede para ver si nos vuelve a atrapar. En esta persecución, el faraón efectivamente alcanza a los israelitas y piensa que los va a hacer volver. Ya les dije que el enemigo está trabajando con todos sus recursos disponibles para darnos alcance y volvernos a volvernos al mundo, a hacernos sus esclavos. Tristemente uno ve muchas personas que vuelven
a ser esclavos del diablo, vuelven a caer en sus redes. La Biblia a nosotros nos dice que el enemigo le queda poco tiempo y entonces ha descendido, dice Apocalipsis capítulo 12, en el verso 12 dice que ha descendido con gran ira a la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que no tiene mucho tiempo, así que está trabajando sin parar para destruir el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debe estar consciente de todos esos ataques del enemigo. Igual que esos israelitas entonces estaban allí con ese temor de que iban a ser alcanzados. La Biblia entonces nos dice a nosotros que nosotros debemos estar atentos. Santiago capítulo 4, verso 7 nos dice que nosotros debemos someternos a Dios. Lo segundo es resistir al diablo. Y lo tercero es que él entonces huirá de nosotros. El diablo va a huir de nosotros y nosotros estamos sometidos a Dios. Entonces, la clave es sometidos a Dios. Efectivamente, entonces, los alcanza el faraón. Porque el faraón cree que están encerrados. Cree que no tienen para dónde huir. Cree que no tienen salida. Porque los israelitas con sus ojos humanos no ven la salida. Como nos pasa a nosotros que hay veces miramos al norte, al sur, al oriente, al occidente y vemos todo encerrado y no vemos por dónde movernos. Pero nos falta una dirección para mirar y es mirar hacia Dios. De Dios venía la salida. Y ahí los israelitas tenían que mirar a Dios, cosa que no hicieron. ¿Qué hace usted cuando no ve la salida, cuando está en ese encierro, cuando está entre la espada y la pared, cuando está rodeado? ¿Qué hacemos nosotros en un momento como esos? Nos toca mirar a Dios, nos toca mirar al Todopoderoso. Miremos qué hicieron los israelitas. Los israelitas lo primero que hicieron fue que se llenaron de temor. El verso 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Se atemorizaron, tuvieron miedo y se quejaron. Desde el punto de vista humano, sí, era imposible que Israel tuviera una escapatoria de una situación de esas. Entonces viene el temor. El temor a nosotros nos paraliza. El temor muchas veces nos hace entrar en desespero. ¿Han visto una persona con temor? Corre para allá, corre para acá, no sabe qué ponerse, no sabe qué coger, no sabe a quién llamar. Se desespera, entra en desespero. Los israelitas no sabían qué hacer y entraron en ese temor. Entraron sencillamente en ese desespero. Unos días atrás, cuando venían caminando, que la nube los venía guiando, una nube que era de sombra de día y era fuego de noche, los venía guiando. Ellos venían felices y no tenían miedo de nada. Pero ahora se han llenado de temor. Y al mirar atrás y ven que el ejército de los egipcios viene encima persiguiéndolos, entonces ellos se llenan de temor y se les olvida lo que Dios ha hecho por ellos. Nosotros no estamos tan lejos de parecernos a los israelitas.
Cuando todo nos florece, cuando todo nos va bien, nosotros nos sonreímos, gozamos y todo va bien y amamos a Dios. Cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, duras, nosotros nos llenamos de temor, de angustia y hasta le hacemos reclamos a Dios. ¿Qué hicieron los israelitas? Los israelitas no ven salida. Claman a Dios y no encuentran como una respuesta pronta, porque uno quiere una respuesta ya. Y entonces, después de que tienen temor, ellos buscan un culpable. En el verso 11 dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Buscan un culpable y la culpa la recibe el que está más cerquita, el que los está dirigiendo, el que los está ayudando en ese momento. La culpa en este caso entonces la recibe Moisés. Culpan al guía, culpan al que les ha estado predicando, culpan al que los ha estado ayudando. Ellos quieren volverse a Egipto. Ellos ahora ya no querían ser libres, sino que querían volver a ser esclavos. Pero antes de seguir criticando a los israelitas, pensemos muchas veces que nosotros hacemos lo mismo. Cuando nosotros enfrentamos los problemas de la vida y no encontramos una salida, una solución rápida, que nos vemos acorralados, que nos vemos cercados, entonces nosotros tenemos que buscar a quién culpar. Y siempre encontramos al más cercano. No me resulta un negocio y fue porque usted no atendió esa llamada, le dice un hombre a la esposa. Usted no estaba ahí, entonces se perdió esa llamada. ¿Sí? Ocurre alguna situación con los hijos y le echamos la culpa a la otra persona. Siempre buscamos un culpable cercano y eso pasa en todos nosotros. Fíjense bien y verán que casi todos nosotros, cuando nos vemos en una encrucijada, buscamos un culpable. Yo he aprendido de esto. Y ahora con esta situación que estamos viviendo, de este encierro, de esta pandemia, sí que he aprendido. Pues yo soy dado a cuidarme y a cuidar a otros. Y entonces a muchos de mis hermanos que envío a hacer misión a estos otros pueblos, yo les digo: no vayan, no vayan, no vayan. Porque hay peligro, porque tenemos que obedecer. Pero yo también estoy consciente que el día que alguno de ellos se enferme, no ellos, sino los familiares, de pronto van a decir: sígale haciendo caso al pastor. El pastor lo está mandando por allá. El culpable es el pastor. Que Dios nos libre de todo eso, porque así ocurre. Buscamos un culpable para ver cómo nos libramos nosotros. Los israelitas se están arrepintiendo de haber salido de Egipto. Ellos sencillamente dicen: ¿para qué salimos de allá? Ellos querían mejor la vida de esclavos en Egipto que estar en esa encrucijada. Ellos no querían enfrentar las cosas futuras que vienen con Dios, porque la vida en Egipto les parecía más suave, más llevadera. Querían sencillamente volver a Egipto. Tristemente, hermanos, hay personas que cuando ven la situación difícil en el cristianismo dicen: por haberme metido en esto, a mí me iba mejor allá cuando yo no estaba en el cristianismo, porque están caminando por vista y no caminan por fe. Nosotros tenemos que aprender a caminar por fe. Los israelitas mantenían los ojos puestos en la tierra.
Veían el mar al frente, veían los egipcios atrás, veían las fortalezas al oriente, veían el desierto al otro lado y no estaban mirando en la dirección que debían mirar. Todo lo estaban viendo con sus ojos terrenales y no estaban buscando a Dios. La Biblia nos dice a nosotros que sencillamente nosotros debemos de quitar los ojos de las circunstancias de la tierra. Colosenses capítulo 3, el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas de arriba? Las cosas de arriba es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, ante una encrucijada, ante un acorralamiento como estos, ante una situación difícil de tu vida, tú tienes que mirar a Cristo resucitado, sentado en el trono, el Todopoderoso, el que te ha hablado, el que te ha perdonado, el pastor, el que te sustenta, el que te cuida, el que te tiende la mano, y tú tienes que clamar a Él y no estar poniendo los ojos en las circunstancias. Dios es especialista en abrir caminos donde no los hay. Del versículo 13 en adelante se muestra la liberación. Ellos sí fueron perseguidos y sí fueron alcanzados. Pero recuerden, no se les olvide nunca que a ese punto donde parece que están encerrados, ahí los llevó fue Dios. Si tú eres un creyente que le temes a Dios, no temas las encrucijadas, que Dios te ha llevado a lugares como esos, porque quiere que tengas la experiencia de ver su gloria. Eso hizo con los israelitas. Los israelitas al fin son liberados. Veamos qué hizo Moisés ante esa situación de queja del pueblo y ante la amenaza del ejército de Faraón. En el versículo 13 habla Moisés y dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor les traerá hoy a ustedes. Porque los egipcios que hoy están viendo, nunca más para siempre los verán. Lo que dice el Señor en su primera palabra a través de Moisés y a través de esta situación que están viviendo es, no teman, no teman. No tengan miedo. Si hubiese uno de esos israelitas ahí, tal vez hablándole a Moisés y diciéndole, oiga Moisés, ¿usted cómo le ocurre decirnos eso, que no teman? Usted es que no está viendo, usted es que está ciego, usted es que no ve el ejército que viene encima, usted no ve que es que no hay salida de esta situación. ¿Cómo que no teman? Porque cuando hay pánico, cuando hay temor, nosotros nos asustamos. Nosotros corremos de aquí para allá. Nosotros queremos llamar y contárselo a todo el mundo. Y ahí es donde entra la falla a Dios, que nosotros le fallamos a Dios, porque primero el temor nos invade que no debiera invadirnos. Le contamos a todo el mundo que no debiéramos hacerlo. Primero a Dios. Y entonces le fallamos a Dios porque desconfiamos de Dios. Desconfiamos de sus promesas. Desconfiamos de su amor. Desconfiamos de su fidelidad. Entramos en desespero y creemos que Dios no está de nuestro lado. Mis hermanos, si Dios nos ha dicho una cosa, Dios la cumple. Si Dios nos dice que pasemos allá al otro lado, pues vamos a pasar al otro lado, sea como sea. Filipenses 1:6 nos dice que nosotros tenemos que estar persuadidos. Persuadidos es convencidos.
persuadido de esto, que aquel que comenzó en nosotros, el que comenzó en ti, en mí, la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Es decir, el Señor no nos deja. El Señor siempre nos está perfeccionando. Y entonces en esas encrucijadas nos falta mirarlo a Él. Las experiencias del Mar Rojo son necesarias, muy necesarias, para que nosotros seamos perfeccionados. Dios quería quitar toda sombra de amenaza egipcia con la experiencia del Mar Rojo y la quitó. Pero Dios a la vez quería quitar la incredulidad de su pueblo, que el pueblo creyera que Él era poderoso y que iba a mostrar su gloria. Así que cuando estemos rodeados, sin salida, entre la espada y la pared, no olvide que nuestro Dios pelea por nosotros. Y al Él pelear por nosotros, entonces nosotros resultamos ser más que vencedores. Hermano, Dios es nuestro general y jamás ha perdido una batalla. ¿Cómo va a ser posible entonces que pierda la tuya, la batalla que está peleando por ti? Entonces, hasta ahí, es la primera vez entonces que el Señor va a perder. No te va a hacer el milagro o sencillamente tú que confías en Él, Él no va a poder. No ha perdido nunca una batalla, ni la perderá jamás. Amén. Dios da unas órdenes. Dios le dice a Moisés entonces para liberar al pueblo, le dice en el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que marchen. Es decir, todavía no está abierto el Mar Rojo, pero que empiecen a caminar. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. Eso se llaman pasos de fe. Que den entonces esos pasos de fe como si hubiera un camino, que entren en el mar, que se dejen guiar por la fe y no por la vista. Hermanos, nuestra visión a veces, las cosas que nosotros vemos pueden limitar el poder de Dios porque decimos, aquí ya no se puede pasar, estos recursos se acabaron, no puedo con tal cosa. Y entonces eso nos detiene que Dios nos haga un milagro, porque no usamos la fe. El Señor hizo todo esto porque Él necesita dejar en claro ante los egipcios quién es Él. Él necesita mostrarle al pueblo de Israel la grandeza de su poder. Fortalecer la confianza de los israelitas. Solo al ver la derrota total del ejército egipcio, los egipcios iban a entender que estaban peleando con el Todopoderoso. A veces a nosotros nos pasa igual. Tenemos que perder todo para darnos cuenta que no podemos desafiar a Dios. Hay veces que Dios nos toca de una manera tan especial que dice, yo no sigo peleando contra Dios. Dios muestra su poder protegiendo a este pueblo de Israel de una manera muy especial. Miren en el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento, porque en los días anteriores les dije que antes de llegar al mar, había una nube que los traía, los acompañaba. Esa nube venía adelante guiándolos, pero ¿qué pasa con esa nube ahora? Que esa nube se apartó y se iba en pos de ellos, es decir, se hizo detrás de ellos. Entonces la nube de gloria, que es simbolismo del Espíritu Santo que nos guía a todos nosotros hoy, en ese tiempo era la nube que los guiaba y entonces se hizo detrás de ellos, de tal manera que queda entre los egipcios y entre el pueblo de Israel. ¿Para qué el Señor se pone en ese lugar? Sencillamente para que los egipcios no alcancen a los israelitas y a la vez
que la nube se convierte en luz para los israelitas para que continúen el camino, se convierte en oscuridad para los egipcios y les estorba en el camino y se le dañan los carros y tienen tropiezos y no pueden andar. Además, los israelitas cuando miran para atrás ya no ven los egipcios, porque dice que el verso 20 que la nube iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Era como un muro. Entonces los israelitas miraban para atrás a ver a dónde venían los egipcios, y no los veían, porque estaba la nube ahí, para que no tuvieran temor. Qué bueno como Dios se pone del lado de nosotros, y nosotros... Para que nosotros no tengamos temor y nosotros muchas veces ni nos damos cuenta de que Él nos está ayudando en esa forma. El Señor se cambia de lugares precisamente para protección, para cuidado. Al fin los israelitas cruzan el mar. Dios permite que Moisés toque con su vara las aguas y hace el milagro más hermoso. Esta es una maravilla. Esta es una maravilla. A este hombre ya adulto de 80 años, Dios le permite ver uno de los milagros más grandes que hay en la Biblia. Cómo el mar se divide en dos y se hace un camino en seco donde los israelitas pasan. Y entonces yo me imagino a esos israelitas mirando para lado y lado esas dos paredes y mirando allá a esos peces nadar allá al otro lado también. Y bueno, estas son imaginaciones mías, pero y Moisés diciéndole, bueno, caminen, no se me entretengan. Pero cómo, qué maravilla, el mar partido en dos. Y pasaron en seco, sin ningún tropiezo, porque el Señor les está mostrando su gloria. El mar Rojo se abre formando un camino. Los israelitas pasan al otro lado. Esto hay muchas cosas como que hablar y uno, pero ¿cómo va a explicar uno un milagro de esto? Sencillamente diciendo, Dios abrió ese camino y esas paredes, les puso esas paredes para que las aguas no se vinieran. Lo que aprendemos, hermanos, de este detalle bíblico es que Dios abre caminos en donde no los hay. Yo no sé qué situación estás pasando ahora, pero Dios abre caminos donde tú no los ves. No importa si estás en un acorralamiento de esto, si Dios te ha llevado a una situación donde los recursos se han acabado, las oportunidades se han acabado, donde las puertas se han cerrado, todo esto, Dios te abre un camino donde tú no lo ves. No es sino que tú obedezcas al Señor, que confíes en el Señor, que hagas lo que Dios te dice. Y Dios te va a abrir un camino donde tú no lo ves. Si Dios te abre un camino es porque tiene una gran etapa, un gran futuro para ti. Así hizo con los israelitas, mis hermanos. Al fin, los egipcios son sepultados en el mar. El Señor los destruye porque los israelitas intentan seguir. Los egipcios intentan seguir a los israelitas. Pero Dios no los deja llegar, sino hasta cierto punto. La Biblia dice que los siguieron hasta la mitad del mar. Es decir, ahí lo necesitaba Dios, en la mitad del mar. Escúcheme este principio. Dios no va a dejar que el enemigo te siga, sino hasta cierta parte.
hasta cierto punto. Dios no va a dejar actuar al enemigo, sino hasta cierto punto. Los egipcios querían alcanzarlos, pero Dios no los dejó seguir. En la mitad del mar los dejó. Allí son derrotados. Cuando los israelitas pasan, pues Dios le dice a Moisés que extienda su mano. Ya le había quitado las ruedas a los carros, ya los había detenido. Entonces los israelitas dicen, no, estamos peleando contra el Señor, devolvámonos. Pero el Señor le dijo que extiende su mano en el verso 26 y las aguas vuelven sobre los egipcios, sobre los carros. Y se ahogaron todos los soldados egipcios. Son derrotados por Dios. Dios se glorifica al hacer juicio sobre ellos. Mientras los israelitas pasan al otro lado en seco, los egipcios son derrotados en el fondo de la mar. Así Dios salva a Israel a su manera, no a la manera tuya, no como nosotros queremos, sino a la manera de Dios. El pueblo pues tiene que coger un temor a Dios y ver todo esto que ocurre, sencillamente la maravilla de Dios. Dios se va a glorificar en juicio si uno no le obedece, o Dios se glorifica en salvación si uno le obedece. De todas maneras, la gloria se la lleva el Señor. Escuchen, en Éxodo se muestran 3 pasos importantes que debe dar todo cristiano y que los aprendemos de ahí. En Éxodo se muestra la Pascua, cuando en el capítulo 12 Dios manda a que se mate un cordero y que se pinten los dinteles de la puerta. Eso significa sencillamente que yo recibo a Cristo y acepto a Cristo en mi corazón y empiezo a ser cristiano. Pero luego de empezar a ser cristiano, Dios le manda a los israelitas que salgan de ahí. Ya se hicieron cristianos, entonces tienen que salir. Nosotros tenemos que salir del mundo apenas nos hacemos cristianos. No podemos seguir en comunión con el mundo. Y tercero, hay que pasar el Mar Rojo. El Mar Rojo, dice la Biblia, es el bautismo de todos los israelitas. Los israelitas se bautizaron en el Mar Rojo, en Moisés. Al pasar el Mar Rojo quedan bautizados. ¿Por qué? Porque los enemigos quedan en el fondo de la mar. Así como tus pecados, tus problemas, tus vicios, todas tus cosas quedan en el fondo del agua cuando tú te bautizas. Entonces, los egipcios no siguen. Ningún egipcio, ni uno solo pasó al otro lado. Eso significa, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros lo primero que tenemos que dejar es el mundo, sus placeres, sus banalidades. Tercero, nosotros tenemos que bautizarnos en el mar. Nosotros tenemos que obedecer al Señor y dejar el enemigo atrás y dejar el pecado atrás. Como conclusión, quiero que en esta mañana se queden con unas ideas para que ustedes las pongan en práctica. Primera idea: Dios abre caminos donde no lo hay. Yo no sé en qué encrucijada estés. Yo no sé en qué acorralamiento te haya puesto el Señor en este tiempo si eres un buen cristiano, pero Dios te va a abrir un camino. Segunda idea: Dios no va a dejar que el enemigo llegue más allá de donde Él quiere. El enemigo no va a llegar sino hasta donde Dios lo deje. Entonces deja ese temor al enemigo. Teme a Dios. Y simplemente tú te sometes a Dios, resistes al enemigo y Él tiene que huir. Tercera idea: en el fondo del mar quedaron los enemigos. Y no quedó camino para regresar de allá, del otro lado, no quedó camino para regresar a este lado. El camino de regreso se tapó, se perdió.
¿Qué tal que un israelita dijera, me quiero volver a Egipto? Y entonces Moisés le dijera, venga, yo vuelvo a tocar el mar de aquí de regreso para que Dios vuelva a abrir el camino. Eso no va a pasar. Pidámosle a Dios que los caminos de regreso al pecado sean completamente borrados. ¿Cómo te ha acorralado Dios en estos días? ¿Cómo te sientes acorralado? Si te sientes acorralado por situaciones que no ves salida, estás a punto de ver la gloria de Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Oren con estas ideas que les acabo de dar. Nos vemos, hermanos. Dios me los